Vamos a ir entonces ahora, sí, hacemos el recorte habitual para que esto quede en el tiempo y nos metemos en VHS con coimas en el tiempo. ¿Cómo arrancar con este informe, no? Que tiene tantas cosas para poder enumerar. Básicamente me centré en irme a distintos momentos de la historia argentina eh, y te voy a pedir, Poppy, que googlees o googlees, no sé cómo se dice, soy un señor mayor, eh, el loguito del Mundial 78. Búscame eso y ponémelo de fondo. Vamos a arrancar con coimas en el tiempo y la situación en la cual la Argentina vivía un momento de dictadura militar, de lo que se llamaba en ese momento el proceso de reorganización. Yo tuve la oportunidad y la suerte de poder cubrir un informe respecto de este mundial cuando trabajaba en un programa deportivo. Y bueno, se hablaba mucho de esto, ¿no? De la corrupción que había atrás de la organización del Mundial Argentina 78. Básicamente, bueno, existía una disputa entre Masera y Videla en la cual se disputaban el poder de organizar y manejar las divisas que fueran necesarias para la realización del Mundial Argentina 78 y crearon el ente autárquico Mundial 78. A partir de este ente autárquico, la Argentina dispuso o tuvo que invertir 520 millones de dólares de aquella época, que no son 520 millones de dólares de hoy, quiero contarles, sino que es mucho más considerado valor actual, en construir 3 estadios, Mendoza, Mar del Plata y Córdoba, el Kempes si no me equivoco, remodelar el estadio de Vélez y el de River, básicamente para ponerlos en condiciones para el Mundial 78. Para marcarles un poquito cómo es el tema de los gastos para estadios, si me tengo que trasladar al Mundial 82, que es el Mundial de España, se gastó la mitad en construir 6 estadios. Vamos al llano. 260 millones de dólares para construir 6 estadios en España 82, el cual Argentina gastó o invirtió 520 millones de dólares en construir 3 estadios y remodelar 2. Ahí vemos a grandes rasgos la corrupción o enmarcar todo esto que hoy quizá lo podemos ver trasladado a los fondos reservados de la CIDE, ¿no? Un poco plasmados en el presupuesto actual de la Argentina, es yo no quiero que me marquen lo que estoy invirtiendo en la CIDE o poniendo la guita que se está manejando la CIDE. Caja que maneja Santiago Caputo. Esa es otra alcantarilla donde vamos en algún momento a navegar. Pero bueno, es lo que sucedió en el Mundial de Argentina 78, el cual el ente autárquico, manejado inicialmente por Omar Actis, que fue asesinado por montoneros, el cual se atribuyeron luego el asesinato, pero a sabiendas de que no iban a boicotear el Mundial porque la idea era también difundir a través del Mundial que Argentina estaba pasando por una dictadura. No iban a perjudicar el camino de la selección argentina en el Mundial. Luego hubo muchas sospechas del partido con Perú, lo cual, investigando pormenorizadamente para este informe del programa que les comenté, no, al parecer, digamos, no hay ningún indicio de que haya habido. Muchos hablan digamos, una dádiva argentina que mandó trigo a Perú en su momento. Ese embarque ya estaba pactado antes del Mundial. Ese embarque que incluso creo que físicamente ya estaba antes del Mundial. Así que básicamente yo creo que hubo una suerte de... La Argentina había empatado con Brasil y estaba en un grupo en el que el ganador del grupo clasificaba a la final directamente. Era un mundial raro porque eran menos equipos. No es como el mundial de ahora. Entonces se dirimía esa situación en la cual Brasil había ganado por 3 goles y la Argentina tenía que meter 4 goles. Metió 6. Lo cual, futbolísticamente hablando, me corro un poquito de la escena política, metió uno al final del primer tiempo, se puso 2-0 y al inicio del segundo tiempo hizo 2 goles más, se puso 4-0 fácilmente, en momentos muy clave de los partidos. Entonces, en ese sentido, cabe marcar que
En la resina histórica no parece haber habido una influencia más que la visita de Videla y Henry Kissinger al vestuario de Perú. Ahí te la doy, ahí puede ser. Ahí puede ser que condicionó, obviamente, porque viene el tipo que sabe que está desapareciendo gente. El cual vamos a tener en algún momento un informe sobre la Argentina política en los mundiales. Lo haremos, lo armaremos en algún momento. No me quiero meter tanto en ese fondo, pero es muy rico y muy, digamos, como para no olvidar esa historia. Pero básicamente con el ente autárquico de Argentina Mundial 78, la Argentina obviamente hubo muchísima corrupción. Luego del asesinato de Omar Actis, ocupó su lugar Carlos Lacoste, una figura también de la milicia, y todo en las sombras manejado por Macera, ¿no? Y existía esta dicotomía entre Macera y Jorge Rafael Videla. Este manejo de poder que había, esta disputa de poder que había en la actualidad y en ese momento en los cuales las desapariciones estaban a la orden del día. Teníamos la prensa del mundo que venía y muy valiente la prensa holandesa yendo a entrevistar a las madres de Plaza de Mayo, las cuales también vamos a tener seguramente alguna que otra reseña en otro informe. Primer caso de corrupción en la Argentina, lo tenemos ahí finiquitado. Ahora vamos a corrernos hacia la década de principio de los 90. Búscame una fotito de María Julia Alzogaray. Tenemos a María Julia, la cual, una persona de ascenso políticamente a partir del 85 en adelante, hija del militar Álvaro Alzogaray, y una persona que, si alguno vio la serie de Menem, pueden ver cómo escala un poco y, digamos, se sobregira en una figura la cual la terminan, digamos, de algún modo cosificando para tratar de instalar su figura a partir de su, de algún modo, entrecomillar, belleza física, ponele. Ponderándola por sobre todo lo que estaba haciendo detrás de eso, que era privatizar a diestra y siniestra, vender Entel, que era la telefónica del Estado, donde había 12.000 empleados, de los cuales de esos 12.000 quedaron 4.000, y de los cuales una empresa valuada en 3.000 millones de dólares la terminó vendiendo en 152 millones de dólares. Rifándola, seguramente, lo cual creo que no fue probado por la justicia, no terminé de poder pormenorizar en esa investigación, de si terminó, yo creo que sí, digamos, si vamos a mi opinión, yo creo que claramente algo hubo ahí en el medio, pues si no nos regalás una empresa de esa magnitud, en la cual Argentina estaba muy endeudada y necesitaba erogar pagos, y de algún modo yo creo que en el medio hubo un manotazo del cual María Julia se quedó con algún que otro vuelto, envuelta también en la cuestión de los sobresueldos, algo que se manejaba mucho en la época y que luego terminó siendo juzgada por eso, no tuvo mucho tiempo presa por el tema de prescribir, ¿no? La Argentina tiene una gran costumbre de prescribir los casos de corrupción, dejarlos pasar en el tiempo, que según qué juzgado, qué juez lo agarre, qué fiscal lo agarre, los dejan pasar en el tiempo y esto después de cumplir la condena termina siendo algo más decoroso. Entonces, a partir de eso, bueno, los diputados, senadores y demás protagonistas de la política en los 90, en la etapa de Menem, cobraban entre 50.000 y 100.000 pesos de sobresueldo. Lo que en ese momento eran 50.000 y 100.000 dólares de sobresueldo en negro, aparte del sueldo en blanco. Básicamente, otro caso de corrupción que se puede enumerar y figurar desde ese lado. Vamos rapidito, porque no quiero que me corra el tiempo, al tercer caso de corrupción. Y buscame la ley Banelco, reforma laboral, año 2000. Y luego si querés prepararme una fotito de don Fernando de la Rúa. Un momento en el que la Argentina empezaba a vivir una etapa muy oscura, un gobierno que gobernaba sin sustento político de la mayoría, algo parecido a lo que, sí, vamos con eso,
a lo que estaba pasando. Ahí vemos las caras de lo que la gente condenaba, lo que también parte de organizaciones también condenaban dentro de lo que se denunciaba a partir de un secretario de la administración llamado Mario Pontacuarto. Alguien lo habrá escuchado, quizás mi generación, un poquito más grande. Era un secretario administrativo que denunciaba en calidad de arrepentido. Todo esto yo creo que alguna maniobra hay. Siempre la oposición está activa frente a supuestas coimas a partir de esta reforma laboral en la que se quería impulsar y que no tenía mayoría tanto en diputados como en el Senado. Se daba la pauta de influenciar a ciertos intérpretes de la política que votaban en ese momento, senadores y diputados, con fondos de la CIDE, lo cual es todo declarado por Mario Pontacuarto en calidad de arrepentido, que decía que había 6 millones de pesos de aquel momento, algo así como 6 millones, 5 millones de dólares, destinados a coimas para votar la reforma laboral de aquel entonces, del año 2000, la ley Banelco, lo que decíamos. Y bueno, quedó en el medio atrapado de esa causa uno de los presidentes más nefastos que tuvimos, que fue Fernando de la Rúa, posmenemismo, alguien que al parecer, bueno, no sé si era aburrido o no, pero que de manejar cometa la tenía clarísima. Básicamente porque, bueno, desde la parte más gorila del poder, del empresariado, estaban haciendo presión y también desde el gobierno se aliaban para que esta ley salga y uno de los senadores o diputados que tenía que votar a favor de esta ley y que, bueno, recibieron estas coimas se terminó suicidando. Otro, bueno, fue el momento que renunció, creo que Chacho Álvarez también, en aquel entonces, el vicepresidente Fernando de la Rúa. Todo esto en calidad moral, ¿no? Todo este pantallazo. Y todos senadores del peronismo de aquel entonces, que también creo que fue, a mi entender, para mí, por lo menos parece ser una cama como para negarle gobernabilidad también a Fernando de la Rúa. Ese es nuestro tercer caso y bueno, el cuarto es lo que estamos viviendo hoy, como para ya ir cerrando un poco nuestro informe, es lo que está sucediendo, ¿no? Con esta situación de los audios de Diego Fagnolo, coordinador general de la ANDIS, ¿no? La Agencia Nacional de Discapacidad, y manifestando directamente, sin ningún tipo de tapujos, el hecho de que Karina Milei me encanta, transición, gracias Popi, espectacular lo que acaba de suceder, mágicamente, por fin pasarán cosas mágicas, decían, y sucedieron, y tenemos a Karina Milei para cerrar ajeno al tiempo, que tendremos seguramente en las próximas ediciones, hablaremos de ella, nos acompañará en este hermoso envío en los próximos programas con toda esta situación de coimas en el tiempo, y así cerramos nuestro informe y nos despedimos hasta la próxima emisión